¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan cosas que parecen injustas o dolorosas? Quizás perdiste algo importante o alguien te hirió y te quedaste pensando, ¿por qué a mí? Hoy escucharás la historia de dos hormigas que descubrieron que nada en la vida es casualidad, que incluso la oscuridad más profunda puede esconder un propósito mayor. Quédate hasta el final, porque si algo vas a recordar después de escuchar esta historia, es que todo pasa por algo. Si amas las historias que te hacen reflexionar y encontrar esperanza, suscríbete ahora a Fábulas con Propósito y acompáñanos en cada relato. En un hormiguero escondido entre praderas de trigo vivían dos hermanas hormigas, Alda y Eira. Alda, la mayor, era tranquila y paciente. Siempre encontraba algo positivo en cada situación, y aunque el trabajo fuera duro, repetía con una sonrisa: cada semilla que guardamos hoy es vida para mañana. Eira, en cambio, era impulsiva, se enojaba con facilidad y muchas veces murmuraba: la vida es injusta conmigo. Ambas crecieron ayudando a su padre en el granero de la colonia, donde almacenaban semillas, hojas secas y frutos del campo para sobrevivir al invierno. El hormiguero entero respetaba esa labor, porque de ella dependía la vida de todos. Aunque sus personalidades eran opuestas, las dos hermanas habían estado siempre unidas. Compartían el mismo nido, la misma mesa de semillas y las enseñanzas de unos padres que les inculcaron el valor del esfuerzo y de la unión. Pero mientras Alda soñaba con continuar la tradición y servir al hormiguero, Eira sentía que los túneles eran una prisión. Anhelaba escapar, buscar fortuna más allá de la pradera y dejar atrás la vida sencilla. Lo que ninguna imaginaba era que la vida estaba a punto de ponerlas a prueba de una manera que jamás olvidarían. Una noche, una tormenta furiosa se desató sobre los campos de trigo. El cielo se abrió en un rugido de truenos, y la lluvia caía como ríos interminables que no daban respiro. El viento arrastraba ramas y barro hacia el hormiguero, y pronto el agua comenzó a filtrarse por los túneles más profundos, derribando paredes de tierra y arrasando con los almacenes de semillas que la colonia había juntado con tanto esfuerzo durante meses. El granero principal, donde Alda y Eira trabajaban junto a su padre, quedó sepultado bajo lodo y escombros. Las hormigas corrían desesperadas, cargando en sus mandíbulas las últimas semillas, intentando salvar aunque fuera una pequeña parte de su futuro. Pero el agua era más fuerte que sus pequeñas fuerzas. El trabajo de toda una generación desaparecía en cuestión de horas. Su padre, ya debilitado por la edad, no resistió el dolor de ver destruido el esfuerzo de toda una vida. Días después, cerró los ojos para siempre, dejando a las hermanas hundidas en un vacío insoportable. Eira explotó en rabia. Todo está perdido. ¿Por qué nos pasa esto a nosotras? La vida solo nos castiga. Alda, con lágrimas en los ojos, apenas pudo responder con voz temblorosa: no lo entiendo, pero sé que nada ocurre sin un propósito. Esa diferencia se convirtió en un muro entre ellas. Mientras Alda buscaba fuerzas para ayudar en la reconstrucción, Eira se hundía en la desesperanza. «No quiero seguir aquí», gritó una mañana. «Este hormiguero solo me recuerda lo que perdimos». Con el corazón endurecido, Eira abandonó la colonia. Antes de marcharse, señaló a su hermana con reproche: «Quédate con tus ilusiones, yo voy a buscar una vida mejor lejos de este lugar». Alda se quedó. Cada amanecer, aun con las patas cansadas, recogía restos de semillas entre el barro y reforzaba túneles con lo poco que quedaba. Aprendió a transformar lo roto en útil y a sostener a las hormigas jóvenes que aún miraban hacia ella con esperanza. Los años pasaron. Sin darse cuenta, Alda se convirtió en un faro de luz para la colonia, mientras Eira vagaba de hormiguero en hormiguero, encontrando solo promesas vacías, trabajos pesados y noches solitarias bajo la lluvia. Cuanto más huía, más vacío sentía su corazón. Un día, tras años de ausencia, Eira regresó al viejo campo de trigo. Ya no era la hormiga orgullosa que había partido, sino una viajera cansada, con las antenas bajas y el corazón lleno de decepciones. Su andar era lento, y cada paso parecía pesarle como si cargara todas las derrotas vividas lejos de casa. Al entrar al hormiguero, quedó sorprendida. Donde antes hubo túneles derrumbados y barro, ahora se levantaba una colonia renovada y fuerte. Los pasadizos brillaban reforzados con pequeñas piedras y hojas prensadas. El granero estaba repleto de semillas doradas y el aire se llenaba con el bullicio de jóvenes aprendiendo a trabajar en equipo. El lugar no era solo un refugio, se había convertido en un símbolo de vida, unión y esperanza. Y en medio de todo estaba Alda, sonriente, guiando a un grupo de pequeñas hormigas a almacenar granos con orden y paciencia.
Cuando sus miradas se encontraron, Alda dejó lo que tenía en las patas y corrió a abrazarla. «Hermana, pensé que no volverías». Con la voz quebrada, Eira respondió: «No entiendo cómo lograste todo esto. Después de lo que vivimos». Alda con ternura le contestó: «Porque comprendí que lo que parecía nuestro final era, en realidad, el inicio de algo nuevo». Eira miró a su alrededor con atención. Las hormigas saludaban a su hermana con respeto. Los más jóvenes la observaban como a una maestra, y el hormiguero entero se movía en perfecta armonía. Entonces, como un rayo de claridad, comprendió algo que nunca había querido aceptar. La tormenta, aunque cruel, había sido la chispa que encendió un propósito mayor. Lo que antes fue destrucción se había convertido en la oportunidad de reconstruir con más fuerza. El dolor había transformado a Alda en un pilar de fortaleza y a la colonia en una familia aún más unida. Eira bajó la cabeza y sintió que sus años de rabia habían sido en vano. La vida no la castigaba, la había preparado, paso a paso, para entender esta lección. Todo pasa por una razón, aunque no siempre la veamos en el momento. Esa noche, las dos hermanas se sentaron en la entrada del hormiguero, viendo cómo las estrellas iluminaban la pradera mojada por el rocío. El silencio era profundo, pero entre ambas había tanto que decir después de los años de distancia. Alda comenzó a hablar con calma. Compartió cómo cada golpe la había obligado a ser más fuerte, cómo aprendió a levantar muros con tierra húmeda, a rescatar semillas en campos arrasados y a sostener la esperanza de toda una colonia que dependía de ella. Confesó que hubo días en los que quiso rendirse, noches en que lloró sola pensando que no lo lograría, pero siempre recordaba las palabras de su padre: incluso la semilla más pequeña puede dar fruto en la tierra más dura. Eira escuchaba en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Cada palabra le atravesaba el corazón, porque entendía que mientras su hermana transformaba el dolor en fortaleza, ella había elegido huir. Por primera vez, aceptó que había pasado demasiado tiempo culpando al destino en lugar de confiar en él. «Alda, siempre pensé que eras ingenua, pero ahora veo que eras valiente». «No, hermana», respondió Alda con suavidad. «Solo aprendí que cada cosa, incluso la más dura, tiene un lugar en nuestro camino». Eira suspiró profundamente y sintió que una carga se aligeraba dentro de ella. Decidió quedarse, no como la hormiga que una vez soñó con riquezas lejanas, sino como alguien dispuesta a compartir lo que había aprendido en sus viajes. Pronto comenzó a enseñar a los más jóvenes cómo reconocer peligros fuera del hormiguero, cómo orientarse en tierras desconocidas y, sobre todo, cómo nunca perder la fe en el regreso a casa. Lo que antes fue su herida más grande, la soledad y la frustración, se convirtió en su fortaleza, guiar a quienes también se sentían perdidos. Juntas, las dos hermanas no solo reconstruyeron los túneles y el granero, sino también su relación, y descubrieron finalmente que aquello que parecía un castigo de la vida había sido en realidad la oportunidad para despertar su verdadero propósito. La historia de Alda y Eira nos recuerda una verdad profunda. El dolor no llega para destruirnos, sino para transformarnos. Cada pérdida, cada caída y cada tormenta esconde la semilla de un propósito mayor. Cuando todo parece derrumbarse, no es el final, es el inicio de algo nuevo. La vida nunca nos quita sin razón. Muchas veces está limpiando el terreno para que florezca lo que realmente necesitamos. Las pruebas que hoy parecen crueles, mañana pueden convertirse en tu mayor fortaleza. Y entonces comprenderás que nada fue casualidad. Porque sí, todo pasa por algo. Y cuando abrazamos esa verdad con fe y esperanza, dejamos de luchar contra el destino. Y comenzamos a caminar junto a él, con confianza en lo que viene. Quizás hoy estés viviendo una prueba que no entiendes. Tal vez sientas que la vida es demasiado dura contigo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda algo. Tu propósito no se perdió en la oscuridad, está naciendo en ella. Escríbeme en los comentarios qué parte de esta fábula conectó contigo. Me encantará leerte y responderte. Y no olvides suscribirte a Fábulas con Propósito, porque cada semana compartimos relatos que inspiran, transforman y nos recuerdan que nada es casualidad. Hasta la próxima.